¿Queréis que hagamos unos masajes faciales para dejar de reírnos y de estar tensas? Bueno, pues como habéis visto en mis vídeos, estoy aquí con otros investigadores y quiero también que los conozcáis porque me parecen personas muy interesantes de las que podemos aprender mucho. Y en este vídeo quiero que conozcáis a Irene, que es nuestra camp manager. Irene es una persona que ha vivido muchísimas experiencias y tiene un montón de anécdotas que contarnos. Estuvo, como ahora contará, 3 años en el Instituto Jane Goodall estudiando chimpancés y ya después la contrataron para este trabajo en el que ha estado 3 años. Entonces en total lleva ya 6 años en Senegal y por eso he decidido hacer 2 entrevistas. Una primera para conocerla y que nos cuente un poco su experiencia en el Instituto Jane Goodall y por qué acababa estando aquí en este campamento. Y otra en la que nos hablará sobre su experiencia con la cultura senegalesa, porque ya la conoce bastante bien. Así que nada, os dejo con la entrevista. Bueno, Irene, cuéntanos un poco quién eres y qué haces aquí. Pues soy Irene, soy nacida y crecida en Bembibre, en El Bierzo, provincia de León, y aquí en Simenti soy la camp manager. Camp manager significa ser un poco la gerente del campamento, tanto a nivel logístico como a nivel administrativo y de datos. Y por ejemplo, alguna cosa concreta, hace poco se nos pinchó una rueda, pues Irene se encargó junto con Bamba de cambiar la rueda, ¿no? Y ahora tienes que ir a Tamba a por una rueda nueva. A por un neumático nuevo, efectivamente. ¿Y cómo llegaste hasta aquí? Porque tú eras una niña de León y has acabado trabajando como camp manager en un campamento de investigación de Senegal. O sea, ¿qué pasa entre medio para llegar aquí? Muchos años pasan. Pues yo estudié biología y al acabar la carrera, pues por inercia hice un máster y el máster que hice fue en biodiversidad y conservación del medio natural. ¿Tampoco te metiste en ese máster con un objetivo muy claro de quiero acabar yéndome a África o...? No, fue un poco más la rama de la biología que más me llamaba la atención, la conservación. Podía ser tanto en Europa como en África, como en Asia, como en donde cayese. O sea, me interesaba pues todo el tema de cómo se relaciona también el humano con sus sistemas y qué se puede hacer para que haya una buena relación. Vale, y entonces cuando terminaste el máster ya, ¿qué hiciste? Pues cuando terminé el máster me fui al paro. Como muchos biólogos, estuve cosa de un año o así sin saber muy bien qué hacer. Bueno, no sin saber qué hacer, yo sabía lo que quería hacer. Yo quería trabajar en conservación, pero yo no encontraba nada. Y en un momento determinado pues llegó a mi buzón de email una oferta de voluntariado. Yo creo que muchos biólogos cuando terminamos la carrera o el máster empezamos así, metiéndonos en voluntariados y cosas así. Sí, es como el pan que nos toca comer una vez que salimos de la carrera o del máster, pero porque se ha montado el sistema así, en realidad te piden una experiencia que no tienes, ¿de qué manera puedes ganar esa experiencia? Es a base de voluntariados. ¿Y qué voluntariado fue este? Pues este fue un voluntariado en el Instituto Jane Goodall, aquí en Senegal, y pedían voluntarios para monitoreo ecológico en un programa de conservación de chimpancés. Háblanos un poco del Instituto de Jane Goodall, qué es, ¿no? Como institución, a qué se dedica y también tú en concreto qué labor desempeñaste allí. El Instituto Jane Goodall es una organización internacional que se divide después en institutos Jane Goodall por países. Yo trabajé para el Instituto Jane Goodall España, que tiene su base en Cataluña y además luego tiene un proyecto en África, aquí en Senegal. Y es un proyecto multidisciplinar porque no solo incluye la investigación que se hace pues, de la ecología o del comportamiento de los chimpancés, sino que también se hace conservación del hábitat y educación.
Cuánta tela, ¿eh? Es que tiene tela, es un proyecto bastante grande y bastante, pues eso, al ser multidisciplinar, es como que tiene muchas ramas y toca muchos puntos. Bueno, pues vamos a hablar en concreto de tu rama, lo que tú hacías allí. Yo hacía investigación, estaba en el departamento de investigación. Del comportamiento de los chimpancés. Un año sí, pero también nos enfocábamos sobre todo en la ecología. Tú, el tiempo que estuviste ahí, a ti te tocaba salir a campo, Sí, pero muy a menudo no veías a los chimpancés. sí, O bastante. sea, lo normal era salir y no verlos. Efectivamente, lo normal era salir y no verlos, pero sí escucharlos y muy a menudo pues encontrar restos de comida, encontrar los nidos que hacen por las noches y todo eso es de interés en realidad para saber un poco, o sea, cómo se comportan estos chimpancés con su medio, pues qué árboles les gustan más para hacer los nidos, qué comidas, qué frutos comen. De las veces que los encontrabais, ¿cómo es la experiencia de estudiar chimpancés? Es bastante increíble, porque, bueno, no sé decir por qué en concreto, pero no sé, son unos animales fascinantes en cuanto a cómo se comportan, aunque sea echarse una siesta de 3 horas, ¿sabes? Es como, al final... Son tranquilos, ¿no? Son tranquilos cuando están tranquilos, es decir... Ya. Sí, son bastante tranquilos. Yo no sé si es en general por todo el calor que hace aquí. Sabes que estos chimpancés pasan mucho tiempo pues a la sombra y descansando. Yo lo haría, es normal. O sea, todo el calor que hace aquí. Vámonos al lado del río a la Estabas ahí sombra. con el chimpancé y le decía, yo te entiendo, ¿no? Te entiendo, quédate aquí, quédate aquí. Pero sí que es cierto que es muy impresionante ver a un chimpancé en estado salvaje, por ejemplo, haciendo un display de dominancia. Ya, un display, por ejemplo, para que lo entiendan, puedes explicar cómo... Haznos una representación, display. No, por ejemplo, es el macho que se eriza, su pelo se eriza, entonces parece mucho más grande, se puede poner bípedo y igual pues hacer drumming en el suelo, que es pegar con los pies en el suelo y hacer ruido, o en troncos de árboles. Y es todo para demostrar pues su poderío. Sí, su poderío. ¿Y llegasteis a tener algún susto con algún chimpancé de decir, hostia, mi vida está en peligro? No, de mi vida está en peligro, no, pero de decir, uff, me hago una bolita aquí y que se vaya, que yo no soy peligro yo. Eso también lo tenemos que hacer aquí con los babuinos a veces. Y sí, luego... Pero un chimpancé con lo grande que es un macho adulto, con lo grande que es, como que se te encoge todo y dices, aún vale, más, vale. Sí. Yo lo entiendo. Créeme que lo entiendo. Si ya me hago aquí caquita con algún babuino de estos. Vale. Y allí, ¿dónde te alojabas? ¿Cómo era ya la vida fuera del trabajo? Pues yo allí vivía con una familia local. ¿En su casa? En su casa. Las casas aquí en Senegal, bueno, en la zona en la que yo vivía, en Dindefelos, se componen de varias chozas, ¿no? Y cada choza es como lo que tendríamos nosotros en nuestro apartamento, una habitación, ¿vale? Entonces yo tenía mi propia habitación, que era mi propia choza. Tú tenías tu chocita, o sea, estabas... Sí, como una marquesa. Muy bien. Y bueno, estas casas están como dentro de un conjunto familiar que normalmente está vallado con bambú para delimitar, bueno, pues esta es la zona de esta familia. Y tienes tus varias chocitas, otra choza que es la cocina, y normalmente las letrinas están fuera de lo que es el complejo familiar, más alejadas, y bastante a menudo se comparten entre complejos familiares. Uno de los puntos fuertes de hacer un programa de conservación, tú si tienes gente que trabaja en conservación con la comunidad y todo, qué mejor que estar viviendo dentro de la comunidad para entender ¿sabes? Cuáles son las necesidades, qué es lo que se puede hacer. Imagino que también a la familia le daríais una compensación económica o algo, ¿no? Sí. Yo pagaba el alquiler de mi habitación y además contribuía a la comida del mes.
has comentado antes que el primer objetivo del Instituto Jane Goodall es la conservación, ¿no? En concreto la conservación de los chimpancés de sabana o western chimpancés. ¿Cómo está actualmente la situación de esta especie? Pues En Senegal y en general. en general está mal. Está mal. El chimpancé ya ha sido catalogado por la UICN como en peligro crítico de extinción por los pocos individuos que hay, por la gran pérdida de hábitat que se está produciendo, y en conservación todos los asuntos son complejos, porque no solo es decir, pues voy a mejorar esta especie y te centras solo en la especie, no, hay muchos puntos que tienes que tener en cuenta. ¿Dónde vive esta especie? ¿Hay comunidades humanas alrededor? ¿Qué es lo que está causando la pérdida de este hábitat? Entonces es muy complejo. Hay que valorar también el desarrollo económico del país, ¿no? Mucha de la pérdida de hábitat que se produce aquí pues es por actividades económicas, ya sean carreteras o ya sean minas de oro. Una mina de oro destruye todo. ¿Y con qué derecho no te sientes tú para decirle a un país no te desarrolles económicamente, cuando nosotros estamos mucho más desarrollados y nosotros ya hemos destruido nuestro hábitat, ¿no? Pero tú no lo destruyas, que es delicado al final, ¿no? Es un asunto delicado y al final, bueno, pues al final es también el dinero el que mueve todas estas cosas, ¿sabes? Pero eso ya son temas políticos. ¿Y tú tienes esperanza crees que el chimpancé de sabana se va a extinguir pronto? O sea, es complicado decirlo, ¿eh? Pero si tuvieras que decir algo, ¿tú crees que eres optimista o no? Yo personalmente no soy muy optimista, pero creo que hay que seguir trabajando, no por el hecho de decir, esto va mal, hay que parar. Quizás se pueda salvar. La situación a día de hoy no pinta bien. Ya. Pero no por ello hay que dejar de seguir intentándolo y de seguir, pues, ¿no? Un poquito que haces, pues ya es ese poquito que has cambiado o que, ¿sabes? O que has mejorado. Así ya un poco para concluir, una de las desventajas de esta profesión es que es una profesión muy solitaria, en el sentido de que nos hemos ido, tanto tú como yo, como la mayoría de la gente que se dedica a la primatología, nos hemos ido de nuestro país, en concreto de España, a otro país diferente, y además durante estancias bastante largas, ¿no? Que pueden llegar a ser de 6 meses sin volver a tu casa, y eso al final muchas veces conlleva que es difícil mantener relaciones de amistad, o que se puede morir un familiar cuando tú estás lejos. ¿Tú cómo llevas todo esto, el separarte tanto tiempo de la gente de tu país? Es complicado. Esta pregunta es muy difícil. Sí, a ver, yo creo que es como la espinita de esta profesión, al menos para mí, que no sé, yo aquí a veces me siento sola, porque aunque os tengo a vosotros, que tengo con todos muy buena relación, no tienes a tu familia, no tienes a tus amigos de siempre. Yo creo que es un motivo que le puede echar para atrás a mucha gente a la hora de escoger este tipo de profesión. Entonces, ¿tú qué le dirías a alguien que está ahí dudando? Yo le diría que por lo menos lo intente. Sabes que esto pues tiene otro tipo de recompensas también. Yo he tenido la suerte de conocer a muchísima gente. Aquí, ¿no? Aquí. En estos años, tanto en los años que estuve en el Instituto Jane Goodall como en estos años aquí, son ya 6 años en Senegal. Y he conocido mucha gente, no solo gente senegalesa y amigos senegaleses, sino gente europea. Tu caso ha sido más que al final te has acabado haciendo tu círculo aquí. Sí, ¿no? Sí, al final pues sí, yo tengo mi círculo aquí. Y aquí y bueno, en Senegal, en otros zonas, sitios sí. de Senegal, pero bueno, ya es cerca. Y a mis amigos de allí les echo muchísimo de menos también, a mi familia que los no, echo. que ya nos quiere. Ya nos quiero nada.
Ya ni se acuerda de vosotros, ¿para qué? Pero con el tiempo yo creo que esto también te hace crecer personalmente para ser mucho más independiente. Lo que no quiere decir que tú dejes de querer a tu gente. No, tú les quieres y les sigues queriendo lo mismo, pero a ti yo creo, o sea, por lo menos a mí, me ha hecho crecer en independencia emocional. En decir, bueno, pues chica, esta es la vida y te tienes que... Hay que apechugar. Hay que apechugar, ¿sabes? Te pasan cosas malas y estás tú, sí, bueno, tu familia está, les puedes llamar y tal, ¿sabes? Pero sabes que no es lo mismo que tener el apoyo físico. De sí, hay ellos. veces que es duro. Y como... Pero también hay que ver, ¿sabes? También tienes que ver, vale, esta experiencia mala, ¿cómo me está haciendo crecer a mí, no? Sacarle lo positivo a esas espinitas, ¿sabes? Ya. Si lo miras así. Y tú ves que esta vida es para ti durante muchos años, ya es como, ¿lo ves como tu vida ya? ¿O sí que te planteas que en unos años te gustaría cambiar? Va por épocas en función de cómo yo me sienta, entonces tampoco miro... En función de cómo de bien se porten los babuinos, Sí. esa mañana dices, pues igual me volví a la me casa voy, tan a gusto. me hago las maletas y me voy. No, pero todos tenemos altibajos emocionales, entonces yo no miro mi futuro de aquí en 10 años, no sé. Si consigues hacer eso, de vivir así en el presente, pues ya tienes la mitad ganada. Sí. Porque es una suerte, yo no. Yo estoy constantemente pensando en qué será de mí dentro de 10 años, porque igual tengo que empezar a planearlo ya. Vamos a ver. Yo era así, necesitaba tener mi vida encauzada, encaminada, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y la experiencia, no sé si es el haber vivido en África, que es como... Que todo tiene otro ritmo. Que es como, mira chica, puedes pinchar una rueda en cualquier momento, Sí. ¿sabes? Buena metáfora para terminar así la entrevista de una forma circular. Así que hasta aquí. Ya hemos terminado. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de la entrevista. La semana que viene subiré la segunda parte, que es en la que Irene nos habla sobre su experiencia en la cultura senegalesa y nos contará un montón de anécdotas divertidas, ya lo veréis. Y eso, que hasta la semana que viene.